Le voy a pedir a los niños que vengan adelante. Vengan, ven, Sammy. ¿Ustedes han escuchado la fábula del león y el ratón? Es muy conocida, ¿no? ¿No la han escuchado? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y ustedes la han escuchado? Sí, pero no me acuerdo. Sí. ¿Se las cuento? Pueden mirar para allá si quieren. La fábula dice que un día, mientras un león dormía plácidamente en la selva donde él reina, obviamente, un pequeño ratón que corría por el lugar sin querer pasó por sobre el león dormido. ¿Ya se lo van imaginando? El león despertó enojado, obviamente. Yo no sé si ustedes han despertado a sus papás de repente cuando están durmiendo siesta. ¿No? Este es el momento para decir lo que quieran. Y obviamente el león, como estaba durmiendo plácidamente y pasa un ratón por encima de él, se despertó enojado, lo agarra y de un zarpazo lo atrapó y tenía la intención de comérselo. Pero entonces el ratón, temblando de miedo, le suplicó que lo perdonara y le dijo: por favor, león, déjame ir. No volveré a molestarte, te lo prometo. Y quién sabe, tal vez algún día yo pueda ayudarte de vuelta. El león, divertido obviamente por lo que el ratón le decía, se mató de la risa. Estalló. ¿Han visto a alguien reírse con todo? Cuando ya uno se le salen las lágrimas de tanto de reírse. Así estaba el león. Le dio mucha risa el hecho de que el ratón le dijera que le perdonara la vida porque él le podía ayudar después. Y le causó tanta gracia al león esto que el ratón le dice, que miró con menosprecio al ratón. Lo miró como poca cosa, como algo chiquitito, y finalmente decide perdonarle la vida y lo deja libre, pero solo porque lo vio como algo despreciable. Pasó el tiempo y un día el león cayó en una trampa de cazadores. Quedó enredado en una red. Y el león se asustó y rugía desesperadamente pidiendo ayuda. El pequeño ratón, al oír su rugido, pues andaba por ahí cerca, reconoció la voz del león y corrió hacia él sin pensarlo. Comenzó a roer las cuerdas con sus afilados dientes hasta que consiguió liberarlo. Y el león, agradecido, comprendió que aquel diminuto ratón había cumplido su promesa y que no era tan menospreciable como él había pensado en un comienzo. ¿La habían escuchado? ¿No? ¿Sí? Ahora sí, pues, claro. ¿Oremos, niños? Repitan después de mí, ¿ya? Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el amor que nos tienes, porque nos hablas, porque nos cuidas, porque día a día estás con nosotros y sabemos, Señor, que tú nos proteges. Te pedimos, por favor, que hables también a nuestros corazones y que tu palabra haga crecer nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vayan a sentarse con sus papás. ¿Se acordaban de la fábula o no? ¿La habían escuchado alguna vez? ¿Sí? Súper conocida, bien conocida. Empezamos un capítulo nuevo en Marcos, capítulo 6. Y nos decía el texto que Jesús se marchó de donde él estaba. Recordemos que él estaba en Capernaum. En Capernaum él había mostrado grandes
hechos poderosos, había calmado la tormenta, había liberado a una persona que estaba con una legión de demonios adentro, había sanado a una mujer que hace 12 años venía cargando una enfermedad y que ningún doctor la había podido ayudar. También revivió a una niña de 12 años que había muerto y que parecía que estaba todo perdido, más él muestra su poder en eso. Recordemos que Jesús, cuando se mueve por Capernaum, es sumamente popular, es sumamente famoso. No en el mal sentido, no es que fuera onlyfama, ¿ya? No es esa la idea, sino que su figura era una figura reconocida como alguien que tenía de verdad poder y un poder real. La gente se acercaba a él para poder tocarlo, para quedar sana de sus enfermedades. Cuando Jesús se movía, multitudes se movían alrededor de él. Y ahora él sale de Capernaum y se va hacia su pueblo o hacia su tierra, dice el texto. Y su tierra era Nazaret. Nazaret, decir que era un pueblo es tirarle flores. Era una aldea. Era un territorio más bien pequeño. Era un valle que estaba entre medio de cerros. Estaba cerca de un camino comercial, pero estaba metida entre medio de los cerros y además estaba en altura, estaba casi a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, desviarte para ir a una aldea que más encima te va a costar esfuerzo, porque en ese tiempo no había jeep, no había 4x4, había que hacerlo a patita, los más pudientes en burro. Esos eran los medios de transporte en ese tiempo. Entonces, invertir tiempo en subir una ciudad, una aldea a 400 metros, y quizás cuánto rato voy a perder subiendo. No, Nazaret era un pueblo realmente, o una aldea realmente, como decimos acá en Vida en Cristo, piñufla. Piñufla. Con decirles que tenía en este momento en que Jesús, en el momento en que Jesús estaba vivo, tenía alrededor de 200 habitantes. Máximo 300. Los historiadores más generosos dicen hasta 300. 200 personas hoy día viven en un bloque, hermano. Entonces, de verdad que era un pueblo chico. Era un pueblo chico que no tenía ningún atractivo, que no tenía una población bacán, que no tenía grandes edificaciones, que más encima para llegar allá había que desviarse y perder harto rato en el trayecto, porque después yo me tenía que devolver por la misma ruta para retomar el camino. No es que desde mismo Nazaret hubiese una ruta alternativa para desviarme. No es como si uno fuera, por ejemplo, de repente a Curacaví, que uno dice, ya paso por Curacaví, total, ahí hay cafetería, hay chicha de Curacaví, ¿no es cierto? Aquí no había nada llamativo. Agua piedra, claro, hacemos tomar un cafecito, unos dulces de 1000 hojas. No había nada en Nazaret. No había nada llamativo. No había salido ningún gran profeta de Nazaret. No era una aldea que se caracterizara por ser de buenos futbolistas, ¿ya? No era como Concepción, que tiene buenas bandas de rock. Nada. La gente de ahí de verdad que no tenía al común a la vista de los demás, ni un brillo. Ni un brillo. Pero Jesús, por otro lado, habiendo salido de Nazaret, se fue a Capernaum, inició su ministerio y como veíamos, él era sumamente famoso, era sumamente popular y sus hechos poderosos habían sido ya conocidos por la mayoría de las personas y de hecho su fama se extendía hacia otros lugares. Se recuerdan que en una ocasión vimos en el capítulo 3 que venía gente del otro lado del Jordán, que venía gente de Tiro y de Sidón, que eran lugares que estaban lejanos a Capernaum. Y todos venían a ver a Jesús porque querían escucharle, porque querían tocarlo, porque querían ser sanados. Y de hecho el texto dice que la gente o la multitud que estaba alrededor de él se echaba sobre él, como que no le tenían ni un respeto, solo querían llegar a tocarlo. Esa popularidad de Jesús se había extendido. Por otro lado, también veíamos hace tiempo atrás que la familia de Jesús se había enterado de lo que él estaba haciendo y ellos viajaron de Nazaret a Capernaum.
para decirle que por favor parara con su ministerio porque en verdad ellos pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. ¿Se recuerdan de eso? Capítulo 3, versículo 20-21. Así que el hecho de que Jesús vaya a Nazaret no es simplemente el hecho de que Él vaya a un lugar donde no lo conocen. Él va a su tierra natal, a la tierra que no ha producido nada importante, a la tierra que no tiene nada por qué destacarse, a la gente que no tiene ni un brillo a la vista de los demás. Pero Jesús, que es el que ha salido de aquí y ha triunfado, viene de regreso. Y uno podría esperar que si viene de vuelta para su tierra natal, te esperen con bombo y platillos, pues te hagan fiesta, te espere el alcalde, te entregue las llaves de la ciudad, te haga hijo ilustre. Pero nadie fue a recibir a Jesús. El texto no dice que se reunió una multitud alrededor de él. Jesús, por lo que se da a entender, porque dice el texto que en el día de reposo fue a la sinagoga, entonces él llegó probablemente a mitad de semana. Llegó a su casa. Nadie le llevó enfermos para la casa, nadie le llevó endemoniados, nadie se acercó ni siquiera a preguntarle cómo te fue, qué tal estuvo tu ministerio, oye, ¿qué se siente? O cómo estuvo eso de los endemoniados, de la legión. Nadie se acercó a preguntarle a Jesús ni siquiera cómo había estado. No es que no hubiese una preocupación por el ministerio de Jesús, es que simplemente no les interesaba a Jesús. En palabras o en buen chileno, a él no lo pescaron. Llegó a su casa, se quedó en su casa, él iba con sus discípulos. Esto nos hace ver que él no iba en un viaje de vacaciones, que él no iba a tomarse unos días libres, él iba como maestro, iba como rabino, iba con sus discípulos, iba a enseñarles también algo. Pero nadie lo recibió como maestro. Nadie, a pesar de que su fama ya era conocida y sus hechos poderosos eran conocidos, se acercó a él. ¿Qué expectativa habrán tenido los discípulos entre iban en camino para allá? Tal vez pensaron que los iban a recibir con un asadito, con su pescadito asado. Nada. Pero dice el texto, como recién mencionaba en el versículo 2, si usted está con su Biblia me puede ir siguiendo, que llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Curioso. En la sinagoga hemos visto que se reunía el pueblo los días sábados para rendirle culto al Señor. Pero cuando llega Dios encarnado al pueblo, nadie se reúne alrededor de él. Y ya que el pueblo no vino a Jesús, entonces Jesús va al pueblo. El día sábado van a estar reunidos ahí. Voy a ir para allá, porque yo voy a seguir con mi ministerio. Probablemente él se presentó delante del Jairo de Nazaret, del principal de la sinagoga. Se presentó como rabino, le mostró a sus discípulos. Y en un gesto de buena voluntad, el principal de la sinagoga le dijo, ya que usted es rabino y viene llegando, entonces le vamos a dar la oportunidad. Usted hoy día va a hacernos la enseñanza de la palabra. Y Jesús empieza a enseñar en la sinagoga. Y dice el texto que muchos que escuchaban se asombraban. Y ese se asombraban está dicho en una forma positiva, es como que lo estaban escuchando y ellos de verdad estaban sorprendidos, así como, ¿qué tipo de enseñanza es esta? Jamás había escuchado a alguien predicar así o alguien que me explicara la palabra así. Ellos de verdad en este momento estaban sorprendidos, pero de una buena manera, estaban como que algo había superado sus expectativas. ¿Les ha pasado eso? Y uno como que, es un asombro desde adentro. Esa es la idea del texto acá. Muchos se asombraron, muchos se sorprendieron. Pero con esa misma sorpresa empezaron también a hacerse preguntas. ¿Dónde obtuvo estas cosas? Y quiero que se fijen en algo. Ellos se asombran de su enseñanza, se asombran de su sabiduría, se asombran de sus milagros, pero hay un momento en que ellos fijan su mirada no en lo que Jesús está haciendo, sino en quién Jesús es. ¿De dónde sacó
Y en el griego la palabra es enfática. En algunos casos incluso se utiliza de forma denoctativa. ¿De dónde sacó estas cosas? Ellos reconocían que lo que estaban viendo era real, la enseñanza que estaban recibiendo era completamente verdadera y los poderes que estaban viendo eran realmente reales. Estaban habiendo sanidades porque Jesús estaba sanando gente. Pero ellos se fijan en quién es Jesús. ¿De dónde sacó ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y la palabra dada, en griego doteísa, tiene una connotación divina. Es como si dijéramos, ¿qué sabiduría es esta que Dios le ha dado? ¿A quién? A este. ¿Qué son estos milagros? Dice ahí la escritura. La palabra milagros en griego es la palabra dunameis, de donde viene dinamita. Y se refiere a algo poderoso. Podríamos traducir, ¿qué son estos hechos poderosos que hace con sus manos? Ellos reconocían que los hechos eran reales, que los milagros eran reales, pero les chocaba que fuera Él quien los hiciera. Y entonces empiezan a cuestionarse no solo de quién tiene enfrente, sino que empiezan a cuestionar la identidad del que está frente a ellos. Y entonces empezaron a preguntar cosas más personales, pero a la vez de ellos. ¿No es este el carpintero? La pregunta en sí no es denoctativa. Ser carpintero en ese tiempo no era algo mal visto. El carpintero, del griego tectón, de donde viene nuestra palabra arquitecto, por ejemplo, era alguien que se encargaba a la construcción, alguien que trabajaba con las manos, que tenía habilidades manuales, que construía cosas o reparaba cosas. Probablemente Jesús, cuando ellos hacen esta pregunta, ¿no es este el carpintero? Probablemente en la mente de ellos estaban diciendo, pero ¿no es este el que hace años atrás me arregló la mesa? ¿Pero no es este el que me arregló el techo? ¿Pero no es este el que trabaja con madera? Y se siguen preguntando cosas. ¿No es este el hijo de María? Tampoco es una pregunta denoctativa. Probablemente José estaba muerto, entonces ellos recurren al familiar vivo de mayor jerarquía familiar. ¿No es este el hijo de María? Y María era conocida, si eran poquitos, 200 personas. Pero si nosotros conocemos a su mamá, conocemos su historia. ¿No es este el hermano de Jacobo? ¿No es este el hermano de José, de Judas, de Simón? Pero si nosotros conocemos a su hermano y sus hermanos no tienen estos poderes. Este loco es carpintero. Es de los nuestros, se crió con nosotros. ¿Por qué en este momento él viene y tiene tal sabiduría? ¿Y por qué en este momento él viene y tiene tal poder? ¿Por qué tiene una enseñanza tan asombrosa? Se asombran de lo que Jesús es capaz de hacer, pero se escandalizan, dice el texto, cuando ellos se hacen estas preguntas. La palabra escandalizar tiene la intención de cuando alguien cae en una trampa o cuando alguien se tropieza con algo y se cae. Básicamente lo que está diciendo aquí es que ellos, frente a estos hechos poderosos de Jesús, viendo el poder del reino de Dios presente en la sinagoga junto a ellos, por el hecho de ser Jesús mismo el que estaba ahí, este carpintero al que conocían de cabro chico, al que lo habían visto jugar con sus hijos, al que lo habían visto trabajar con sus manos, ahora era para ellos algo que los escandalizaba, pero que los escandalizaba en el sentido de que se sentían denigrados. Al ver el poder de Jesús, pero saber que Él era uno de ellos, ellos se sintieron denigrados. Se sintieron disgustados, se sintieron ofendidos, se sintieron ridiculizados, deshonrados. ¿Por qué? Porque este no puede ser más que yo. ¿Cómo? Si creció acá, igual que mí, igual que yo. Si este no tiene un linaje sacerdotal que lo valide para hablarme de esta manera.
Si él no fue a estudiar con los grandes rabinos allá en Jerusalén, ni viene este loco licenciado de teología, ¿cómo viene ahora a mostrarme este poder, esta enseñanza y más encima a exhortarme aquí? No, no, no lo voy a aceptar. Básicamente esa es la actitud que ellos toman. Y el versículo 4 dice que Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este era un proverbio común en el tiempo y de hecho se utilizaba mucho para los filósofos griegos. Los filósofos por lo general no eran valorados en su tiempo. Muchos de ellos fueron valorados después de muertos. Nadie es profeta en su propia tierra, decimos nosotros en chileno. Pero básicamente esa es la idea de Jesús. Él está diciendo: les estoy dando todas las señales de que la enseñanza que estoy entregando es verdadera. Pero porque soy yo, es que ellos no lo toman en serio. Versículo 5 dice: y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, ningún hecho poderoso. Sanó solo a unos pocos enfermos. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? ¿Por qué ningún hecho poderoso, sino unas poquitas sanidades? Porque probablemente nadie se acercó a él después de que terminó el culto. Porque probablemente nadie quiso después ir a decir así como: oye, yo lo vi sanar a otro, pero no, que voy a ir a dejar yo que me ponga las manos encima. Debe tener las manos todas callosas, si es carpintero. No, yo no voy para allá. Me la aguanto, me la banco. No, yo no. ¿Y después andar contando que Jesús me sanó? No, olvídalo. Olvídalo, yo no voy a hacer eso. Y ante esta actitud, Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Usualmente Marcos nos dice que la gente se maravilla de Jesús, pero aquí nos muestra todo lo contrario. Es Jesús quien se maravilla ahora de que ellos de verdad no crean lo que están viendo y oyendo. Y finalmente termina el texto diciendo que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí entre paréntesis vamos a poner seguido por sus discípulos, porque andaban detrás de él, seguían aprendiendo. Y precisamente de esta escena es que ellos también aprenden algo. Uno esperaría que el ministerio de Jesús siempre fuese exitoso, que donde él fuera reconocido, fuera aceptado, que donde él fuera las multitudes se reunieran alrededor de él, que donde él fuera le trajeran los enfermos, que donde él fuera le trajeran los endemoniados, que donde él fuera le trajeran ojalá a una hija enferma, a una mujer que hace tiempo no se sana. Pero nos damos cuenta que Jesús en su propia tierra no tuvo un ministerio exitoso. Esto le sirve de enseñanza a los discípulos que después les va a tocar, para que no se hagan falsas expectativas. Pero aquí viene algo crucial en el texto. ¿Por qué el ministerio de Jesús no resulta exitoso en su propia tierra? El ministerio de Jesús no resulta exitoso porque precisamente cuando ellos quitan su vista de las obras que Jesús hace y las ponen en la persona de Jesús, ellos caen en el menosprecio. Ellos se ofenden porque Jesús no cumple las expectativas que ellos tenían. Si alguien me va a venir a enseñar con tal sabiduría, tiene que ser alguien que tenga años de escuela. ¿Cómo me va a venir a enseñar este? Si hace cuánto rato, 1 año y medio nomás que anda de rabino, y va a venir ahora a hablarme de esa manera y instruirme de esa manera. No. Ellos menosprecian a Jesús porque ellos querían un Mesías conforme al corazón de ellos y no conforme al corazón de Dios. Estamos viendo en esta escena una réplica de lo que pasó con Saúl y con David. Cuando Dios había escogido un rey para que guiara al pueblo, pero el pueblo no quería un rey conforme al corazón de Dios, el pueblo quería un rey conforme a qué corazón, al de ellos mismos. ¿Y qué escogen? Escogen al israelita más alto, rubio, con el pelo ahí de rulo, lindo,
musculoso, de buena familia, con buena situación económica, con una de buena tribu, ¿ah? Buen currículum. ¿Por qué? Porque si alguien los iba a representar frente a las otras naciones, no podía ser este cabro chico, bajito, piñufla, que es pastor de ovejas y anda pasado a animal. Pues ¿cómo me va a representar este si no tiene una familia de nombre? Lo mismo estamos viendo acá. Ellos de verdad menosprecian a Jesús, porque este Mesías que se está revelando frente a ellos, que les está mostrando el poder del reino de Dios y que está en ese momento siendo el reino de Dios encarnado frente a sus ojos, mostrándole que en la nueva creación no va a haber enfermedad, que vamos a ser sabios, que vamos a saber amarnos, que vamos a tener un conocimiento maravilloso. Todo eso lo desprecian. ¿Por qué? Porque este no puede ser el Mesías que yo espero. Este es un carpintero, huérfano. Uno más de cuántos cabros chicos que conocemos desde pequeños. No, este no puede ser el Mesías. Si alguien los va a representar como aldea, o más importante aún, si alguien los va a representar como nación, como pueblo de Dios, tiene que ser alguien con mejor estirpe. No puede ser alguien piñufla, de un pueblo piñufla. Por eso es que se preguntan, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Qué triste que ellos mismos se creían ese cuento. Pero es precisamente en la humildad en donde se revela la grandeza de Dios. Porque Jesús no vino como el rey que ellos esperaban, como este libertador con un ejército gigante, invencible, Miocid campeador, con una espada que... ellos no pueden concebir que un carpintero de una aldea pequeña sea el verdadero Mesías. Para ellos el Mesías tiene que ser alguien poderoso, alguien que de verdad cautive a la vista, alguien que de verdad imponga respeto, alguien que su sola presencia me haga sentir que no valgo nada, porque este tipo lo vale todo. El problema es que un Mesías así solo habría alimentado el orgullo del corazón del pueblo y solo los habría llevado a ser más pecaminosos. Es por eso que en la humildad de Jesús es precisamente que se revela la grandeza de Dios, porque éste, siendo menospreciado incluso en su propia tierra, es quien también les ama con un amor inigualable. Porque nosotros hoy día no tenemos que aprender a ser mejores personas para entonces ser dignos frente al otro. Lo que nosotros hoy día tenemos que hacer es precisamente aprender a amar al otro por quien Él es, porque yo sé que Dios me ama a mí por quien yo soy. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando somos humildes es que damos espacio a la grandeza de Dios. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras debilidades, es que entonces también la gracia de Dios se muestra abiertamente. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras necesidades, es que también entonces tenemos esa oportunidad para ir a buscar a Dios y dejar que su gloria se refleje en mi vida. Porque hemos visto su poder, para Él no hay nada imposible. Tal vez somos vasos de barro y el mundo esperaría que los cristianos fuéramos vasos de oro hermosos como el cáliz que se utilizan para las misas. Pero la verdad es que no somos así. Somos vasos de barro. ¿Y para qué estamos con tonteras? Estamos todos trizados. Ni siquiera estamos
buenos. No somos capaces de contener agua si se nos echa porque derramamos, porque estamos heridos, porque no somos perfectos y porque tal vez a la vista de los demás nosotros también somos menospreciables. Pero es precisamente porque somos vasos rotos que cuando la gracia de Dios y su gloria se deposita dentro nuestro, esas mismas fisuras que nos rodean permiten que su luz ilumine hacia afuera. Es en nuestra humildad que Dios también es engrandecido. Es en nuestras debilidades, es en nuestras flaquezas, es en nuestras heridas, es en todo aquello que nos hace menospreciables frente a otros, que precisamente el poder y el amor de Dios se manifiestan de manera soberana y maravillosa a este mundo que no le conoce. Porque seamos sinceros, ¿alguno de nosotros podría decir que no es menospreciable? ¿Alguno aquí podría decir que en verdad merece admiración de los demás? Ninguno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué razones ves en tu vida para ser alguien menospreciable hoy? Don José decía al comienzo acerca de las deudas. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho malas inversiones económicas? Seamos sinceros. Inversiones que incluso nos da vergüenza contárselas a los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez mentido? Porque nos da vergüenza reconocer nuestras debilidades. ¿Cuántos de nosotros hemos querido mantener una imagen frente al resto? Porque si se enteran cómo soy realmente, entonces no van a querer juntarse más conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos herido a otros, menospreciándole, precisamente para yo no sentirme tan indigno ni tan ofendido? Así que, ¿qué hago? Le pongo la pata encima al que está al lado, para que así no se den cuenta de lo malo que hay en mí. ¿Qué razones tienes hoy, sinceramente, para reconocerte como alguien menospreciable? ¿Qué errores has cometido? ¿Cuánta falta de amor tal vez has mostrado? ¿Cuántas veces has traicionado a alguien? La verdad es que todos nosotros somos menospreciables. No hay ninguno que se salve. Ninguno de nosotros. Todos nosotros, si nos paran frente a una multitud y nos ven solo a nosotros, van a ver a alguien menospreciable. Pero allí es donde la gracia del Señor se muestra nuevamente. Porque así como el pueblo no fue a Jesús, sino que Jesús fue al pueblo, así ha sido también con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros fue realmente a buscar a Dios. Algunos fuimos a buscar los beneficios que podíamos encontrar en Él. Algunos fuimos a buscar la ayuda que Él nos podía brindar. Algunos fuimos a buscar un grupo de amigos. Pero sinceramente, ¿quién de nosotros ha ido a buscar a Dios? ¿Quién realmente ha tomado la iniciativa de ir a Dios por el simple hecho de ser Él Dios? Ninguno. Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque nuestro corazón orgulloso menosprecia a Dios. Porque todavía creemos que yo soy mejor que Él. Porque todavía creemos que yo no lo necesito. Porque todavía creemos que yo puedo encontrar lo que quiero por mí mismo. Porque todavía creo que mi vida es demasiado valiosa como para entregársela a Él. Y le menospreciamos. Pero es precisamente por eso que Dios muestra su gracia. Es por eso, porque nosotros lo menospreciamos, que Dios mismo ha venido a nuestro encuentro.
Y si hoy estás aquí, es porque Dios una vez más se presenta ante ti. La gente en la sinagoga se asombraba de los milagros de Jesús, pero se escandalizaban, se indignaban, se sentían ofendidos de que Él pudiera hacer lo que ellos no. ¿Te ofende tener que reconocer que Dios es capaz de hacer lo que tú no eres capaz de hacer? ¿Te indigna acaso tener que reconocer que Dios es el verdadero soberano sobre todo lo que existe y no tú? ¿Te indigna que Él sea el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo y no tú? Si te ha pasado, déjame decirte que no estás solo. Yo tengo la misma lucha. Y lucho en mi corazón constantemente para recordar que en mi humildad es que la gloria de Dios se manifiesta. Y que es precisamente en mí un vaso piñufla, frágil, trizado, de barro, opaco, sin valor, que Dios depositó su gloria, para que a través de mis heridas y mis debilidades, Él también pueda ser visto por los que están a mi alrededor. Ellos menospreciaron a Jesús porque lo consideraron alguien común y corriente, alguien poca cosa. ¿Hay razones para menospreciarte a ti? ¿Te reconoces como un poca cosa, como dice la doctora Polo? Si es así, entonces déjame decirte que sí, somos unos poca cosa cuando nos miramos a nosotros mismos, pero que cuando vemos la gracia de Dios, entonces vemos el verdadero valor que tenemos. En esto conocemos el amor, en esto conocemos el verdadero amor, y en esto también sabemos lo valiosos que somos, en que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. En esto vemos la gracia de nuestro Señor, en que habiéndole nosotros menospreciado, siendo que nosotros éramos los dignos de menosprecio, Él nos mostró un amor inigualable, un amor que sobrepasa todo entendimiento, y un amor que hoy día le da precisamente el valor maravilloso que tu vida tiene. Tú no vales por lo que haces, tú no vales por quién eres, tú no vales por tus errores, tú no vales por lo que la gente piense de ti, no vales por la familia de la que vienes, no vales por los estudios que tienes, no vales por el pueblo piñufla del que puedas haber salido, no vales por la universidad en la que estudiaste, no vales por el oficio que tienes, por la profesión a la que te dedicas, no vales por nada de eso te da valor, porque todo eso es despreciable cuando lo comparamos con el verdadero precio que se pagó para que tú hoy día tengas salvación. En esto conocemos el verdadero amor, en que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Si hay alguien que tenía razón para menospreciarnos, era Dios. Pero Dios no actuó conforme al corazón del pueblo. Actuó conforme a su propio corazón, un corazón que ama. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es amor. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Si hay alguien que era despreciable, si hay alguien que tendría que haber dado vergüenza, si hay alguien que tendría que haber sido rechazado, Señor, por quién es, somos nosotros, Señor. Y tú primeramente tenías todos los motivos válidos, Señor, para habernos rechazado, para habernos despreciado, para habernos, Señor, dejado a un lado, para habernos olvidado y abandonado nuestra propia suerte. Más tú, Señor Dios, eres tan grande y maravilloso, que viendo, Señor, nuestra aflicción, que viendo nuestra necesidad, que viendo, Señor, ese vacío inmenso que tenemos en nuestro corazón, actúas con compasión y con misericordia. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Porque no respondes a nuestras expectativas, sino que siempre, mi Señor, nos asombras, nos sorprendes, siempre, mi Señor, las superas, siempre vas más allá
de lo que nosotros podríamos haber concebido en un comienzo. Gracias, mi Dios amado, porque cuando nosotros éramos hijos de ira y merecíamos castigo, ese castigo y esa ira fue puesta sobre Jesús en la cruz. Dios santo, gracias, porque hoy día tenemos el mayor valor que se podría imaginar cualquier ser. Valemos la sangre de tu Hijo. Y eso lo hizo porque siendo aún nosotros despreciables, nos amaste, Señor, con un amor perfecto. Gracias, mi Dios, porque cuando para nosotros era imposible acercarnos a ti, tú te acercaste a nosotros, mi Señor. Y gracias, Dios mío, porque hoy día sigues, Señor amado, en comunión con nosotros. Te dispones a ayudarnos, a acompañarnos, y aún en nuestras debilidades, tu gloria se manifiesta. Gracias, Dios santo. Sabemos que somos vasos de barro, pero sabemos que dentro nuestro está tu gloria, Señor, manifestada. Ayúdanos, Padre Celestial, a no menospreciarnos a nosotros mismos por nuestras debilidades, a no mirarnos en menos por nuestras fragilidades, sino que en todo eso, Señor, mostrar humildad delante tuyo para que tu grandeza resplandezca. Dios mío, eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos fortalece, eres tú quien nos da valor y eres tú quien se glorifica a través de la vida de estos pecadores. Por favor, Dios mío, ayúdanos a ser humildes delante tuyo y a gozarnos y alegrarnos en saber que hoy día somos tus hijos. Tú nos has comprado con precio precioso, con la sangre del Mesías. Qué mayor muestra, Señor, de amor y de humildad, para que estos pecadores orgullosos hoy día puedan conocer tu amor. Gracias, Dios santo. Esperamos a nuestro Señor. Sabemos que resucitó, sabemos que ascendió a los cielos y sabemos que volverá. Mientras tanto, Dios santo, ayúdanos a seguir esperando en ti, contentos en ti, con nuestras debilidades, pero con tu gloria de nuestro lado. Dios santo, gracias. Te dejamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.